les invito que, por favor, busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9. En la conferencia pasada estuvimos estudiando el poder de Jesús sobre el pecado, su poder para perdonar pecados. En una cultura que conectaba la enfermedad con el pecado, Jesús mostró la evidencia de perdonar pecados, sanando a un paralítico. Este hecho de perdonar pecados, ese poder de Jesús para perdonar pecados, deja varias preguntas que en esta mañana vamos a responderla a la luz del Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Una de las preguntas que salta a nuestro corazón y que pudo haber saltado o llegado a la mente de los oyentes y de los que observaron el escenario cuando Jesús perdonó al paralítico y le sanó, es: ¿cuántos pecados está Dios dispuesto a perdonar? ¿Qué cantidad de pecados está Dios dispuesto a perdonar? ¿El pecado de quién puede ser perdonado y de quién no? ¿Hay algunos pecados que no pueden ser perdonados o que Dios está dispuesto a no perdonarlos? La Biblia dice que sí, que hay algunos pecados, uno específicamente. ¿Cuáles son los parámetros o las condiciones y los límites? Es decir, ¿hasta dónde Dios perdona? Hay quienes piensan que Dios perdona a todos los seres humanos, a todos, aun aquellos que no le han pedido perdón, aun aquellos que se rebelan contra Él. Esta doctrina se conoce como el universalismo. Es una doctrina que sostiene, una teoría que sostiene que ya como Jesús fue clavado en una cruz, todo el mundo, todos son perdonados. El siguiente texto, el texto bíblico que vamos a estar estudiando en esta mañana, va a responder a estas preguntas. Y yo les invito a que hagamos lectura. Capítulo 9, versículo 9 en adelante. Aquí Mateo, el evangelista, narra un hecho de él mismo. Recordamos que aquí escribe Mateo, el escritor es Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y los discípulos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino de nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres viejos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Pedimos tu dirección, amado Padre Celestial. Tú eres el autor de esta palabra y por tanto también el intérprete de esta palabra. Me acerco como un instrumento tuyo, Señor, dándote las gracias. Y todos te adoramos en tanto nos acercamos a esta palabra, tu palabra. Gracias por darnos esta maravillosa revelación, la Biblia, con un contenido eterno. Ayúdanos, Señor, a prestar la debida atención mental, espiritual. Ayúdanos a oír bien, Señor, ser oyentes como lo que tú esperas para producir el fruto que tú esperas que produzcamos. Sin tu ayuda podemos permanecer sordos, sin entender, porque tú revelas tu palabra a quien tú quieres revelarla, las verdades tuyas, y tú las escondes a quien quiere escondérsela, Señor. Pedimos por tu misericordia para que nos reveles tus verdades en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. He titulado el tema de hoy, los que reciben el perdón de Dios. Es importante que cada tema nos los arroja el texto. En la medida que vamos estudiando el texto, Él mismo nos sugiere el tema de estudio. Por eso hemos venido haciendo un estudio expositivo. ¿Qué significa esto? Ir estudiando de manera progresiva los versículos. Los que nos han acompañado desde el 2020. Iniciamos con Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y ya estamos en el capítulo 9, versículo 9. Los que reciben el perdón de Dios es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Tanto los versículos 9 al 10 nos indican que los que reciben el perdón de Dios son todos aquellos que se reconocen pecadores. Toda aquella persona que admite que es un vil pecador recibe el perdón de Dios. Toda la Biblia presenta que Dios recibe a los pecadores, a las personas malas, no a las buenas, no a los justos. El evangelio inicia con una genealogía. Este evangelio, cuando usted revisa el capítulo 1, versículo 1, habla del pedigrí de nuestro Señor Jesucristo. Y entre ese pedigrí ubica 4 mujeres. Los pedigrí o genealogía entre los judíos siempre se hacía una lista de descendiente masculino, jamás femenino. Y el Espíritu Santo guía a Mateo para ubicar 4 mujeres y señalar algunos elementos importantes allí. Revisamos un momentico Mateo capítulo 1. Un momentico, por favor. Dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar. Interesante, aquí menciona la primera mujer
¿Quién fue Tamar? Es para indicarnos que dentro de la genealogía de Jesús no habían gentes perfectas. Habían personas que no eran perfectas y sin embargo por esa línea nació Jesús. Tamar dice que engendró de Judá. ¿Qué relación había entre Judá y Tamar? Tamar era la nuera. Judá era el suegro. Había un incesto y de ese incesto nació 2 hijos y por uno de ellos, por esa línea vino Jesús. Es decir, Jesús no vino por una línea perfecta, vino por medio de gente pecadora. Y entre esta genealogía menciona otros elementos importantes. A Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién fue Rahab? Una prostituta. Ella fue una prostituta. Y por medio de esa línea vino Jesús. Si usted sigue leyendo, cada vez que destaca, bien, se sale de la línea porque menciona hombre, hombre, hombre. Y se sale de la línea para mencionar algo como decir, mire, esta línea no es una línea perfecta. Y de ahí nace nuestro Señor Jesucristo. Menciona a otras mujeres allí para indicarnos eso. Para decirnos, la línea no es perfecta. Y en los hombres también. Regresamos al capítulo 9. Así inicia este evangelio, mencionando que nuestro Señor Jesucristo vino por una línea de pecadores. Cuando aparece el Bautista, capítulo 3, predicando el mensaje del Bautista, Juan el Bautista, era un llamado al arrepentimiento. Él decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando aparece Jesús con su primer mensaje, era similar. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante cuando revisamos la historia de hombres que han marcado la historia misma, hombres santos de Dios. Voy a mencionar algunos, tal vez unos 3. San Agustín de Hipona. Este es un hombre conocido en la historia de la iglesia como un hombre santo. Y él dijo unas palabras como estas, quedaron escritas. Señor, sálvame del malvado que soy yo mismo. Juan No, uno de los grandes predicadores de Escocia de siglos pasados, él escribió unas palabras como esta: en la juventud, en la edad mediana y ahora después de muchas batallas, no encuentro nada en mí sino corrupción. John Wesley, fundador de la iglesia metodista inglés, escribió lo siguiente: no he estado a la altura de la gloria de Dios. Todo mi corazón es totalmente corrupto y abominable. Y eran hombres santos. Así somos los humanos. Y Dios acepta, se acerca a personas que reconocen su condición pecaminosa. No al que se cree justo o bueno. Veamos en la narración de hoy a quién llama Jesús. A quién se le acerca Jesús y lo llama y lo perdona. Mateo 9, 9 y 10. Pasando Jesús, de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos,
y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cómo se describe Mateo a sí mismo? Este evangelio lo está escribiendo Mateo. Lo escribió Mateo. Y aquí narra un episodio de él mismo. ¿Cómo se describe a sí mismo Mateo? Marcos y Lucas lo mencionan y lo llaman Leví. Aquí se llama Mateo. Se describe como un hombre que estaba en la oficina tributaria, donde se recogían los impuestos. Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él mismo se menciona como un pecador. Así mismo se menciona a él. Se describe como un hombre despreciable. Ya le voy a explicar un poquito esto. Se describe como un hombre vil. Se describe a sí mismo como un hombre corrupto. En Capernaum, un publicano, como lo llama Marcos y Lucas, era una persona que recaudaba impuestos para Roma, el país invasor, al enemigo políticamente. Él le recogía impuestos al enemigo, a favor del enemigo. Herodes era un rey que también gobernaba estas tierras, donde se da el escenario bíblico. Era un hombre implacable, asfixiaba al pueblo con los impuestos, porque él llevaba un estilo de vida ostentoso. Algunos de estos publicanos compraban franquicias para tener el derecho de cobrar ciertos impuestos. Un publicano judío era expulsado, era excluido de la sinagoga judía. La sinagoga era el sitio donde los judíos iban a adorar a Dios y a estudiar la palabra de Dios. Un publicano judío le prohibían entrar a ese lugar, lo expulsaban, lo excluían de ese lugar y se le prohibía tener contacto religioso y contacto social con sus compatriotas judíos. Los clasificaban con los animales inmundos. Recordamos que los judíos tenían una lista de alimentos que no debían comer. Lo consideraban inmundo. Y dentro de esa clasificación ubicaban a los publicanos como personas inmundas, como a un cerdo. Ni siquiera podían tocarlos. De acuerdo a un erudito judío, Edersheim, este señor dice que existían dos categorías de publicanos, unos llamados Gabbai. Este tipo de publicano recaudaba impuestos generales de tierras y otros bienes. Y había otra categoría de publicanos, se conocían como moques, tenían libertad casi ilimitada en sus poderes tributarios. Podían poner impuestos a cualquier artículo o actividad. Por ejemplo, a un barco personal le colocaban impuestos. A la pesca que realizaban con ese barco también le colocaban impuestos. Al muelle donde desembarcaba ese barco le colocaban impuestos. A un burro, a los esclavos, a los criados. Tienes tantos esclavos, tienes que pagar tantos impuestos. Tienes tantos criados, tienes que pagar tanto por impuestos. A todo o a casi todo tenían poderes ilimitados. Estos conocidos como moques. Y habían dos tipos de moques según
este erudito judío. Uno principal, un moque principal, era un publicano, un cobrador de impuestos, pero este se mantenía en el anonimato. Y él contrataba a otros hombres que recaudaran impuestos. Eran moques pequeños. Los Gabai, que era un tipo de publicano, eran despreciados, dice este señor, este erudito judío. Los moques principales eran repudiados y los moques pequeños eran los más aborrecidos. Mateo era un moque pequeño. Lo indica el lugar donde él estaba. Estaba en el banco de los tributos públicos. Es decir, era un despreciado de los despreciados. Muy aborrecido por su función. Y Jesús se acerca a él. Va a la oficina donde se recaudaba impuestos, no para pagar un impuesto, sino para decirle: sígueme. Estoy dispuesto a perdonarte. Esto asombra a todos, tanto al lector bíblico como a los testigos de ese encuentro. Jesús extendió el perdón a las personas más marginadas. No hay registros, ni en el Evangelio de Mateo, ni en el Evangelio de Marcos, ni en el Evangelio de Lucas, ¿qué dijo Mateo a ese llamado? No hay palabras. En las Escrituras no hay nada. ¿Qué fue lo que dijo Mateo? No hay registro de las palabras de Mateo. Pero pudo haber estado bajo convicción de pecado, Mateo. Él sabía que era un pecador. Solamente con cumplir esta función, donde eran muy tramposos y se volvían muy ricos, él estaba bajo convicción de pecado y tenía una profunda necesidad espiritual cuando Jesús llegó a él y le dijo: sígueme. Este hombre había sido testigo de Jesús y de lo que hacía Jesús. Pues él vivía en Capernaum, allí también vivió Jesús. Y Jesús allí hizo muchos milagros. Y Jesús dio muchas enseñanzas. Estoy seguro que este hombre era testigo de las enseñanzas de Jesús y de los milagros de Jesús. Es interesante que, de acuerdo a este relato, él no buscó a Jesús como lo buscó el centurión, que ya estudiamos, como lo buscó el paralítico, como lo buscó un hombre leproso. Ellos buscaron a Jesús. Este no, Mateo no, pero él ansiaba el perdón. Que el sistema pervertido del judaísmo le había dicho que nunca iba a obtener el perdón. Así consideraban a los publicanos, personas que no tenían acceso al perdón. Tal vez algunos de ustedes no buscan a Jesús, pero Jesús lo busca a usted. Jesús se acerca a usted. ¿Cómo respondió Mateo? Leemos al final del versículo 9. Al final, Jesús le dice: sígueme. Y la respuesta de él, el texto dice: y se levantó y le siguió. Aquí hay un dato vamos a decir, de modestia. Él era el escritor. Un dato que no escribió él, porque tiene que ver con la parte de la modestia, porque él está relatando este hecho de él mismo. Pero Lucas sí dice algo. Lucas dice que él lo dejó todo. Lucas 5:28 dice: dejándolo todo, se levantó
y le siguió. El hecho de que este hombre dejara la función de publicano, de acuerdo a la ley romana, él jamás iba a poder regresar a eso. Jamás. Él se arriesgó. Lo dejó todo. Esto tiene que ver con arrepentimiento. Está muy ligado al arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con abandonar. Abandonar. Dale un giro de 180 grados. ¿Qué sucede luego? Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí hay otro dato de modestia. Él no dice qué casa. Dice en la casa, pero Marcos y Lucas dicen que era la casa de él. Él organizó una fiesta, un banquete en su propia casa, y el invitado especial era Jesús. Pero invitó a todos los que tenían el mismo oficio que él, a sus colegas, para que conocieran a Jesús. Versículo 10 entonces nos dice eso. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Él hizo lo que hacen muchos nuevos creyentes. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús en su vida espiritual, lo primero que quiere es que todos los demás lo conozcan. Comienza a mostrárselo a la familia, a los vecinos, y algunos se burlan y lo llaman pastor o pastora. Ahí viene el pastor. Porque lo hacen de una forma irónica, burlándose. Tal vez a él lo comenzaron a llamar así. Pero lo que él quería es que sus colegas conocieran a Jesús. Hizo lo que muchos nuevos convertidos a Jesucristo hacen. Les habló a sus amigos acerca del Salvador. Hizo un banquete para presentar a Jesús a sus amigos. Todos sus amigos eran marginados sociales y marginados religiosos. Ese banquete fue en su propia casa. Marcos 2:15 lo dice. Y Lucas 5:29 también dice que esa fue en la casa de Mateo. Yo voy a leer uno de ellos, Marcos 2:15, para que usted observe que fue en la casa de Mateo. 2:15, Marcos, dice así: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, antes viene hablando de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Qué bueno que la Biblia también nos enseña a cómo pronunciar las cosas. No es en la mesa, sino nos dice a la mesa. Entonces Mateo había invitado, regresamos a Mateo 9:10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, dos tipos de personas, como lo calificaba la religión y la sociedad judía, publicanos y pecadores, tenía invitado él. Tal vez ahí tenía al Gabbai de Capernaum,
y a otros moques de la comunidad vecina, publicanos, y había invitado pecadores. Los judíos tenían una lista a los que consideraban pecadores. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón? Y Jesús fue a comer a la casa de Simón, y en eso entró una mujer y comenzó a llorar a los pies de Jesús, y con sus lágrimas mojaba los pies y le limpió los pies a Jesús y los secó con su cabello. Y Simón pensaba dentro de él: si este fuera profeta, no sabe la pecadora. La llamó pecadora. ¿Por qué? De acuerdo a los rasgos que nos da el texto bíblico y la cultura, ella era prostituta. Su profesión era prostituta. Ellos tenían una lista de los que llamaban pecadores. Los llamaban pecadores a los ladrones, a los asesinos, a los borrachos, a las prostitutas, a las personas no religiosas, los que no guardaban la ley o no tenían la ley, no le importaba la ley y no acudían a la sinagoga, los llamaban pecadores, es decir, a la chusma de la región. Y Mateo invitó a la chusma. Vénganse todos. A eso invitó Mateo. Me imagino cómo estaban esta gente. Solamente imaginación, porque el texto no me dice nada de esto. Ellos sabían que el invitado principal era Jesús. Ese era el invitado principal. Debieron haber estado intrigados por sentarse con Jesús y sus discípulos. Este hecho hizo que Jesús ganara la reputación, de acuerdo a Lucas y otros textos más de los evangelios. Los religiosos, escribas y fariseos, llamaban a Jesús comilón y bebedor de vino, y lo llamaban amigo de publicanos y amigo de pecadores. Eso lo usaban para acusarlo. Y tal vez este hecho lo hizo ganar esa reputación. ¿Cómo responden los publicanos y pecadores a Jesús? Ellos no fueron invitados, pero llegaron para allá. Y tal vez se quedaron afuera. El texto no nos dice dónde estaban ellos, pero nos dicen que los escribas y fariseos fueron a ese banquete. No se nos dice qué pensaban ellos de Jesús, los publicanos y pecadores, antes y después del banquete, pero sí aceptaron comer con él y escucharle. Este hecho ofendió a los religiosos. La mayor ofensa o disgusto era que Jesús comiera con ellos o se relacionara con ellos. Nos lleva a la segunda pregunta: ¿hay personas que Dios no perdona? ¿Qué piensan ustedes? No lo respondan, solamente ténganlo ahí en su mente. ¿Hay personas que Dios no perdona? Claro que sí. Hay personas que Dios no perdona. ¿A quiénes no perdona? De acuerdo al versículo 11 en adelante, la Escritura nos muestra que los que no reciben el perdón de Dios son todos aquellos que se consideran a sí mismos justos, los que se consideran a sí mismos buenos. Y era la actitud de los fariseos, escribas y fariseos. Muchas veces cuando le presentamos el evangelio a alguien, vamos y le presentamos el evangelio, solemos hacer dos preguntas. Y una de las preguntas, la mayoría de las personas, cuando le preguntamos, ¿cuál cree usted que sería el requisito para ir al cielo? La mayoría de las personas dice: yo no soy tan malo como mi vecino. Yo no mato, yo no hago esto, yo no hago aquello. En otras palabras, yo me porto bien. Dios no perdona a la gente que va con esos argumentos ante Él.
no se reconoce pecador, en otras palabras. Yo soy buenecito. Nicodemo, cuando fue a Jesús, si usted revisara la vida de Nicodemo, era un hombre casi impecable. Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si no, no entrarás al reino de Dios. Ese hombre ayunaba 2 días en la semana y hacía largas oraciones y era fiel a la esposa y era un buen padre. Y él vino a Jesús con esos argumentos y Jesús le respondió: tienes que nacer de nuevo. No es portándose bien, es reconociéndonos pecadores. Es la forma como recibimos el perdón de Dios. Estos escribas y fariseos estaban furiosos. Vamos a leer los versículos 11 en adelante. Cuando vieron esto, los fariseos, quienes no habían sido invitados al banquete, pero llegaron hasta allá, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hicieron una pregunta. ¿A quién le hicieron la pregunta? A los discípulos de Jesús, ¿verdad? No a Jesús. No encaraban a Jesús, pero sí a sus discípulos. Y llama la atención la clase de pregunta. Muchísimas preguntas como esta le hicieron a Jesús. Eran preguntas en las que no buscaban aprender. Y muchas personas hacen este tipo de preguntas. Y tal vez nosotros las hacemos. Son preguntas de reproche. Son preguntas para atrapar. Son preguntas para condenar. Son preguntas que hacen muchos periodistas. Ellos ya están informados y hacen la pregunta no para que usted le dé una información, sino para atraparlo, para acorralarlo. Ese tipo de preguntas fue la que hicieron estos señores. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? En el fondo había una condena, una forma de condenar, de reprochar. Estos señores, los escribas y fariseos, se sentían muy satisfechos con ellos mismos. Se sentían como personas que estaban allá en el cielo. Santurrones. Mucho cuidado, estimados hermanos, con que tengamos esa actitud. Usted y yo somos pecadores. Que hemos recibido el perdón del Señor, sí, pero seguimos siendo pecadores. Pero a veces le estamos vendiendo una información a las demás personas de que somos los mejores, que estamos allá en el cielo. Una actitud farisea, escriba y de fariseos. Ellos se consideraban así. Y ellos consideraban enemigos. Quienes eran sus enemigos, eran enemigos de Dios automáticamente. De acuerdo a ellos. Se consideraban la élite moral. Creían que no tenían la necesidad del perdón de Dios porque eran buenos. Ellos estaban seguros que los publicanos y pecadores no merecían el perdón de Dios. Eran tan malos, tan malos, tan malos, que no merecían el perdón de Dios. El ministerio de ellos no era de ayudar, sino de juzgar. El ministerio de ellos no era de restaurar, sino de condenar. Por eso hicieron esta pregunta. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y Jesús le responde: no los discípulos. Qué sorpresa para ellos cuando la respuesta viene de boca de Jesús, no de los discípulos. Y tal vez el hecho de que Jesús le respondiera los avergonzó.
Jesús va a presentar 3 argumentos por qué Él come con pecadores y publicanos. Versículo 12. Versículo 12. Al oír esto Jesús, interesante lo que dice Mateo. Al oír esto Jesús lo oye y le responde. Jesús tomó la pregunta en serio. Aunque tenía otra motivación, había otra intención en esa pregunta, Él la toma en serio y da 3 argumentos en defensa de su evangelio de perdón y su evangelio de reconciliación. El primer argumento está en el versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto yo lo llamé lógica elemental. La lógica más sencilla, la más elemental, Él la utiliza como un argumento. ¿Quién necesita de médico? Indudablemente hay una respuesta: los enfermos. ¿Qué médico pasaría su tiempo para tratar solo con sanos? Tiene el consultorio y solamente recibo gente sana. ¿Qué médico hace eso? Es ilógico. Y coloca un letrero: aquí no recibo enfermos. Jesús está usando ese argumento, un argumento lógico. ¿Quién representa al médico aquí? Jesús. Pero ¿sabe quién también representa al médico aquí? Los escribas y fariseos. Él le dice: ustedes son médicos. ¿A quiénes reciben? Siendo médicos, porque ustedes tienen la ley, ustedes tienen la Biblia. ¿A quiénes reciben? ¿Solo a los sanos? Porque los enfermos aquí, ¿quiénes representan? Los publicanos y pecadores. Otra pregunta que podríamos levantar a la luz de este argumento: un médico diagnostica la enfermedad, pero no da la receta. Dice: tienes tal enfermedad, pero no te voy a mandar nada, vete a tu casa. ¿Eso hace un médico realmente? ¿Qué es lo que se espera de un médico? Te diagnostica y te dice: tómate esto, vaya y compra esto, y le da la receta médica. Estos señores tal vez diagnosticaban como médicos, pero no daban la receta, solamente el diagnóstico. Con esta analogía anterior, del versículo 12, Jesús acusa la dureza que había en el corazón de los escribas y fariseos. Y acusa la hipocresía que había en ellos. Hay otro argumento, versículo 13. Y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Esta frase "y pues" la usaban ellos, los escribas y fariseos, y Jesús la usa con ellos. Vayan y aprendan, le dicen. Vayan y revisen las escrituras. Les cita las escrituras. Los escribas y fariseos eran expertos. Muchos de ellos eran doctores en teología, doctores en el escudriñar la Biblia. La Biblia que existía para aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice: revísenla con cuidado. Y le cita un versículo. Aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabe qué le está citando aquí? Oseas 6. Si quieren lo revisamos. El libro de Oseas. Profeta Oseas. Queda un poco más atrás, no sé cuántos libros. Se ubica Malaquías, Zacarías, Sofonías. Regrese
Bueno. Después de Daniel, lo que pasa es que son profetas menores y tal vez no son no muy fácil de conseguirlos. Y Oseas 6:6 dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Interesante que el argumento escritural que usa Jesús es Oseas. Y en el contexto de Oseas fue un profeta que Dios le dio la orden de casarse con una mujer prostituta. Le dijo, esta es la orden, y lo mandó a casarse con esa mujer. Y hay una analogía en este libro bien interesante, que la mujer representa a Israel, una nación que le fue infiel constantemente a Dios. Y Oseas representa a Dios, un hombre que a pesar de que ella era prostituta, Dios le dio la orden de amarla, por encima de todo eso, amarla. Y usa ese argumento: misericordia quiero, que amen, más que ese ritual religioso. Es el argumento que va a usar. Interesante lo que le va a citar el libro de Oseas. Y cita las palabras: misericordia quiero, no sacrificio. Esa mujer se llamaba Gomer. Sin misericordia, los sacrificios son inaceptables. Usted puede rasparse la rodilla andando de rodillas, teniendo largas horas de oración, ayunando y haciendo todo lo que tenga que ver con todas las prácticas religiosas, espirituales, pero si no hay amor, no sirve. Amar a nuestro prójimo. Regresamos al texto de Mateo y cierra con el final del versículo 13: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Termina Jesús con estas palabras. Y el argumento que él utiliza aquí es su propia autoridad. Es su propia autoridad. Él dice, yo, dice Jesús, no he venido a llamar a justos. ¿Acaso al Señor no le importa a los justos? Aquí él está hablando de la actitud. De eso que está hablando. De las personas que se creen buenecitas. Y entonces no necesitan a Dios porque son muy buenos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el evangelio de la Biblia. Un llamado al arrepentimiento. Es el propósito por el cual vino Jesús, para llamarnos al arrepentimiento. Por eso Él dio su vida, para que usted y yo fuésemos perdonados por lo que Él hizo. Él pagó lo que usted y yo debíamos haber pagado. Esa es la idea, esa es la doctrina que hay allí, de que Jesús fue a una cruz. Yo le invito a que estemos orando. En el nombre de Jesucristo, amado Padre Celestial, te damos las gracias. Una vez más, gracias por tu palabra y porque tu amor es tan inmenso, dispuesto a perdonarnos, pero con esta condición, que nos reconozcamos pecadores, nuestra condición pecadora. Amado Padre, gracias. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.